¿Un crédito puede ayudar a reconstruir la vida de quienes lo perdieron todo? Esa es la apuesta que acaba de presentar el gobierno venezolano para enfrentar una de las consecuencias más graves que dejaron los terremotos del pasado 24 de junio. Miles de familias que se quedaron sin hogar. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que la banca pública y privada comenzará a otorgar créditos hipotecarios para que los damnificados puedan comprar viviendas. El plan incluye subsidios estatales que cubrirán una parte importante del valor de los inmuebles, dependiendo de su precio. Es una de las medidas más concretas anunciadas hasta ahora para atender la emergencia. Sin embargo, también marca el inicio de una nueva etapa. Superadas las labores de rescate y la atención inmediata a las víctimas, ahora comienza el desafío de reconstruir miles de hogares. Y es ahí donde empiezan a surgir las primeras dudas sobre cómo funcionará este programa y qué tan lejos podrá llegar. Puede haber buenas intenciones, pero conceptualmente no puede privar el tiempo de respuesta y la rapidez en la construcción de algún elemento, por muy buena intención que tenga, sobre la calidad. Tenemos de una vez por todas que aprender que una cosa es lo urgente y otra cosa es lo importante. Veamos primero qué fue lo que anunció el gobierno. El esquema tiene dos modalidades. Si la vivienda cuesta hasta $70,000, el Estado asumirá el 80% del valor mediante el Fondo Venezuela Renace, mientras que el beneficiario deberá pagar el 20% restante a través de un crédito hipotecario con un plazo de hasta 25 años. Para las viviendas cuyo valor esté entre $70,000 y $100,000, el subsidio será del 50%. Los préstamos serán otorgados por la banca pública y privada y, según el gobierno, buscan facilitar que las familias afectadas puedan adquirir una vivienda en el mercado secundario. Además, Delcy Rodríguez aseguró que el Ejecutivo vigilará el mercado inmobiliario para evitar incrementos especulativos en los precios de las viviendas. También anunció que quienes perdieron sus apartamentos conservarán sus derechos sobre los terrenos y que se impulsará una jurisdicción especial para atender los conflictos relacionados con la propiedad y la identidad de las personas afectadas. Sobre el papel, la propuesta parece ofrecer una alternativa para miles de familias, pero para entender por qué el gobierno optó por este mecanismo, primero hay que mirar la dimensión del desastre. De acuerdo con el último balance oficial, los terremotos dejaron más de 5.500 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda. Además, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron completamente. Los daños no se limitaron a las zonas residenciales, también hubo afectaciones en hospitales, escuelas, carreteras, puentes, comercios, industrias e incluso en el principal aeropuerto internacional del país. El Banco Mundial estima que los daños físicos directos provocados por los sismos ascienden a $19.600 millones, una cifra que da una idea del enorme reto económico que representa la reconstrucción. Y precisamente ahí aparece uno de los principales desafíos. Construir miles de viviendas nuevas desde cero requiere enormes cantidades de tiempo, materiales y recursos públicos. Frente a ese escenario, el gobierno optó por una fórmula distinta: combinar subsidios estatales con créditos bancarios para que parte de las familias pueda acceder a inmuebles que ya existen en el mercado. Sin embargo, esa decisión también plantea varias interrogantes. La primera tiene que ver con el acceso a esos créditos. Todavía no se conocen aspectos fundamentales del programa. Por ejemplo, ¿qué requisitos deberán cumplir las familias para obtener el financiamiento? ¿Los bancos exigirán ingresos mínimos o algún tipo de garantía? ¿Será destinado a solo compra de vivienda o también para reconstrucciones totales? Y quizá la pregunta más importante: ¿qué ocurrirá con quienes perdieron no solo su vivienda, sino también su fuente de ingresos como consecuencia del desastre? Esas respuestas todavía no han sido detalladas por las autoridades, pero hay otra variable que también merece atención y que podría influir directamente en el éxito del programa: el comportamiento del mercado inmobiliario. El plan parte que las familias comprarán viviendas que ya existen en el mercado. Eso significa que de un momento a otro, miles de personas podrían empezar a buscar casas dentro de un rango de precio muy específico, hasta $70,000 o entre $70,000 y $100,000, precisamente los montos contemplados por el programa. Si la cantidad de compradores aumenta rápidamente, pero el número de viviendas disponibles sigue siendo prácticamente el mismo, es probable que la demanda empiece a superar la oferta. En otras palabras, habrá más personas intentando comprar un número limitado de inmuebles. Cuando eso ocurre, los propietarios tienen más margen para aumentar los precios, simplemente porque saben que habrá varios compradores interesados en una misma vivienda. Ese es precisamente el fenómeno que el gobierno dice querer evitar cuando advierte que vigilará el mercado inmobiliario para impedir la especulación. Sin embargo, todavía no se conocen los mecanismos concretos con los que buscará controlar esos posibles aumentos de precio ni cómo garantizará que las viviendas continúen dentro de los rangos contemplados por el programa. Pero incluso si el acceso a los créditos funciona y los precios permanecen estables,
la reconstrucción enfrenta otro desafío igual de importante: determinar qué viviendas realmente podrán recuperarse. Los terremotos no dejaron un mismo nivel de afectación en todas las edificaciones. Por eso el gobierno puso en marcha un amplio proceso de inspección para evaluar las condiciones estructurales de los inmuebles. Según informó Delcy Rodríguez, ya han sido inspeccionadas más de 30.000 viviendas, las cuales fueron clasificadas mediante un sistema de colores que permite identificar el nivel del daño. Las viviendas catalogadas en amarillo están siendo intervenidas porque, de acuerdo con las evaluaciones, no presentan fallas estructurales que comprometan su estabilidad. En cambio, las edificaciones clasificadas en rojo continúan bajo evaluación para determinar qué tipo de intervención requieren y si realmente podrán recuperarse. Ese trabajo técnico resulta fundamental porque la reconstrucción no consiste únicamente en reparar edificios o entregar nuevas viviendas. También implica definir cuáles estructuras siguen siendo seguras, cuáles deberán demolerse y en qué lugares será posible volver a construir. Todas las zonas de sedimentos profundos, jóvenes, incluso tan jóvenes como del deslave del 99, que están en Caraballeda, que están en los corales, no puede permitirse más la construcción de edificios altos. Esas zonas quizás debe rezonificarse. Que sí podemos construir en ciertos estratos sedimentarios blandos, estructuras pequeñas, porque las estructuras pequeñas de un piso, 2 pisos, las estructuras pequeñas tienen un periodo fundamental más corto y tienen mucha menos probabilidad de entrar en resonancia con la onda que viene a través del estrato blando. De hecho, el propio Colegio de Ingenieros de Venezuela informó recientemente que continúa inspeccionando edificaciones para determinar su habitabilidad, identificar fallas críticas y orientar a las autoridades sobre las medidas que deberán adoptarse en las zonas más afectadas. Y ahí aparece otra incógnita que probablemente marcará los próximos meses. Si algunas edificaciones terminan siendo declaradas irrecuperables o si determinados terrenos dejan de ser considerados aptos para levantar nuevamente viviendas, muchas familias podrían verse obligadas a reubicarse definitivamente. Eso significaría que la discusión ya no sería únicamente cómo financiar una nueva vivienda, sino también dónde podrá construirse de forma segura. Mientras tanto, el desafío económico sigue siendo enorme. Diversos análisis estiman que la reconstrucción del país requerirá inversiones multimillonarias y que Venezuela difícilmente podrá asumir ese esfuerzo únicamente con recursos propios. El Banco Mundial, por ejemplo, calcula daños físicos directos por $19.600 millones y ha advertido que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica durante la próxima década. En este contexto, los créditos hipotecarios anunciados por el gobierno representan apenas una pieza dentro de un proceso mucho más amplio. Su éxito no dependerá únicamente del subsidio ofrecido o del plazo de financiamiento. También dependerá de cuántas familias logren acceder realmente a esos créditos, de si habrá suficientes viviendas disponibles, de que los precios no se disparen para el aumento de la demanda y de las conclusiones que arrojen las inspecciones sobre miles de edificios afectados. Porque una vez terminada la emergencia, comienza una etapa mucho más compleja, la de reconstruir ciudades, barrios y comunidades enteras. Y esa reconstrucción no solo dependerá del dinero, también dependerá de las decisiones técnicas que se tomen sobre qué edificios podrán recuperarse, cuáles deberán desaparecer y dónde será realmente seguro volver a construir. Son preguntas que todavía no tienen respuesta, pero que terminarán definiendo cómo será la recuperación de miles de familias venezolanas en los próximos años. Hemos abordado un punto muy importante para las víctimas del doble terremoto del 24 de junio. He pedido la colaboración del Tribunal Supremo de Justicia en la dirección de crear una jurisdicción especial para atender los temas civiles que se derivan del doble terremoto en relación a la propiedad, a quienes perdieron su propiedad. Allí debe saber quienes perdieron propiedad de sus apartamentos que el terreno se va a dividir en partes iguales a lo que era su propiedad horizontal, su alícuota de participación en la propiedad horizontal. Mantienen la propiedad por partes divididas en el terreno. Quiero también anunciar a quienes perdieron su vivienda principal, víctimas de este doble terremoto, que ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario. El precio de vivienda que cueste hasta $70.000, el 80% va a ser subsidiado directamente por el Fondo Venezuela Renace. El restante 20% lo pagará el afectado durante 25 años.
Si el precio de la vivienda oscila entre $70.000 y $100.000, el Fondo Venezuela Renace subsidiará el 50% y el restante 50% lo pagará la persona durante 25 años. Yo quiero decir que estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación. Yo pido máxima conciencia porque debemos tender la mano a los hermanos, las hermanas que perdieron su vivienda y podamos resolver de manera inmediata esta necesidad.